Estamos en comunicación con Facundo Nehamkins, analista político. ¿Cómo te va, Facundo? Acá Damián y Darío te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas Bien, muy tardes. bien. A ver si te escuchamos un poquito mejor. Hola, hola. ¿Nos escuchás Hola, bien? ¿cómo están? Ahí está, ¿Cómo les va? perfecto, perfecto, Muy Yo bien. sí, Facundo. yo perfecto. Perfecto. Bueno, para arrancar despacito, ¿no? ¿Cómo está el gobierno de cara a las elecciones de octubre con esto que está pasando hoy, paso por paso y parte por parte? Es decir, lo económico, todo lo que tiene que ver también con el tema narcotráfico, Libra, ANSIS. ¿Cómo está de cara a las elecciones el gobierno de Javier Milei? Bueno, a ver, me parece que es una pregunta muy amplia Sí, sí, porque sí, involucra sí. distintos aspectos. Pero son todos los que están Eh, como todos los temas que tiene que defender, sí, yo te ¿no? diría que el gobierno tiene, digamos, un problema madre Ok, para mí, a ver. que es el problema de las fallas en el diseño del programa económico, que empezó a dar muestras de agotamiento en el mes de marzo, cuando el gobierno tuvo que hacer un acuerdo con el fondo, que 2 meses antes de las elecciones en Provincia de Buenos Aires empezó a mostrar signos claros de estancamiento de la economía, de parate de la actividad económica, y que posteriormente a la elección o la derrota tan significativa en Provincia de Buenos Aires, se puso en evidencia las limitaciones de ese programa, también en términos de validación en la opinión pública, porque hasta ese momento se creía, se pensaba, había una especie de consenso de que había un porcentaje muy grande de la sociedad, o por lo menos de los votantes Ujú. de Milei, de que había que apoyar el programa económico, aún a pesar Sí. de los sinsabores que este programa económico tenía. Entonces, ese es, digamos, la falla constitutiva principal que deriva en este presente angustiante, en el sentido que el gobierno está muy lejos de pintar el país de violeta o de la derrota aplastante a la oposición en las elecciones de Para octubre, entender y ¿no? sí, Ahora, para pasarlo a en eso, limpio. a eso se suma, sí, a eso se suma, te convino, Sí, se suma que además el gobierno, en términos políticos, ya no de diseño de programa económico, también ha tenido fallas o errores o gestión de políticas que también le ha costado ante la población, que van desde los escándalos de corrupción en el Andi, Libra, pasando por esta situación que está viviendo hoy el candidato de la provincia de Buenos está bien, Aires, hasta... pero Facundo, te corrijo ahí, Sí, perdón, para parar y por partes, sí, porque si no hay cosas que de repente no me quedan claras. Una cosa es cerrarle a algo y decir, bueno, che, intenté esto y no me salió. Una cosa es mm, eso, y otra sí, cosa es corrupción. A ver, los tres puntos que tiramos es, Libra, si es corrupción. Lo de Landis, si es sí, corrupción. Lo de, lo sí, de Spert, si es corrupción. No es que es un pifi que vos sí. decís, che, quise tirar una buena y quise tirar una magia y me salió algo malo. Perdón, mi intención era buena. No, Las tres son no lo malísimas. sé, Es mira, corrupción. no lo sé, no lo sé, no me interesa tampoco en términos de el análisis político, sí en términos de mis valores, de lo que yo pienso, de lo que yo digo. Obviamente vos en una editorial periodística lo podés también señalar. En términos del análisis político, yo no sé si lo de Libra es verdad o no es verdad, si lo de Landis es verdad o no es Por verdad, eso si dije, lo de si Spert es es, verdad o no es verdad. por eso, si es, Pero y si no es, no importa, porque si no es, no importa, porque en términos políticos el impacto es el mismo. ¿Cuál es? Que es un gobierno que llegó con una expectativa de renovación de la política, porque el presidente era un outsider, sí, que venía a a limpiar cambiar y a todo. transformar y a terminar con la casta Sí, política, y lo que aparece ante la sociedad es más de lo mismo. Entonces, por obvio. eso a mí no me importa la discusión de por si es un pifie, si es verdad, si Pero es es mentira, importante pues esas ese cosas después se detalle. terminan. Pero es importante Y, ese pero, detalle. y, Una pero yo cosa no lo es. puedo, No, no, pero, pero una pero yo cosa no lo es. puedo saber. No, no, por Entonces, eso. no lo No. puedo saber. No, 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 no te digo que lo eso sepas. decirlo vos, qué sé yo. No, yo Por no eso, lo. pero digo, No, no no. me cambia nada a mí, pero no Bueno, me cambia nada a mí en términos de mi opinión. ok. Si es verdad, es un pifie, o si un gobierno es acusado de una vez por mes, una vez cada 15 días, una vez cada 2 meses, no importa,
de hechos de corrupción o que un candidato está involucrado con el narcotráfico o el escándalo Libra, sea verdad o no sea verdad, la percepción de la opinión pública empieza a ser que eso es verdadero. Entonces, en términos políticos hay una decepción del votante de Milei. Si es verdad o no es verdad se va a saber con el tiempo, y por ahí tarda mucho tiempo, pero a los efectos del análisis de cómo llega el gobierno a esta elección, llega averiado por el diseño errado del programa económico y por esos escándalos que puede ser que sean porque son mala gente y son corruptos, puede ser que sea porque se les metió gente y ellos no controlan porque son demasiado nuevos y no tienen experiencia política, o porque puede ser que le estén haciendo una operación. No me interesa a mí como analista, digo, no me interesa porque digo, yo no lo puedo, no tengo acceso a las causas judiciales, no. Yo me guío por el clima que veo en la sociedad. Entonces vos ves y decís, che, le preguntas a la gente, ¿crees que el escándalo de Landis es verdad? Y más de un 50% te dice que sí. Entonces, no importa si es verdad o no es verdad. La sociedad cree, o dejó de creer, mejor dicho, que este gobierno era el intérprete de la renovación política. Entonces, a los efectos electorales, la cuestión es igual, ¿entendés? Facundo, esta bocanada de alguna manera que para algunos fue como de aire después de las elecciones legislativas que Milei se haya reunido con Trump y que le dé otro poquito más para, bueno, para bancar toda esta sobrevaluación, ¿no? Esto hace que de alguna manera haya caído en el momento justo, en un momento donde notamos que la imagen medio como que decayó por el resultado de las elecciones, simplemente por eso, ¿no? De las legislativas, No, a digo. ver, sí, 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 te entiendo la pregunta. Mm, A mí me parece que el gobierno de Trump lo que hizo con Milei es lo que un guardavida en una pileta puede hacer con una persona que se está ahogando y no sabe nadar. sí, sí. Entonces, lo rescata, ¿no? Lo rescata y lo saca de la pileta. Pero eso no quiere decir que vos ahora sabés nadar. Tenés que seguir haciendo el curso, aprender a nadar, porque si no te vas a volver a ahogar. Entonces, ¿qué es lo que le permitió ese rescate, que todavía no está claro hasta dónde se permitió, porque hoy estamos viendo que los mercados empiezan a tener un nivel de volatilidad e inestabilidad Mm. similares quizás a los que tenían previo al rescate de los Estados Unidos? Entonces, la pregunta que me hago es, primero, si ese rescate va a ser finalmente efectivo de cara al proceso electoral y cuán efectivo puede llegar a ser. Y entonces ahí yo lo que te digo es lo siguiente, el gobierno venía en una situación que no podía pasar del lunes, martes, en términos de presión sobre el tipo de cambio, iba a tener que liberar las bandas o los techos y no sabía hasta dónde podía llegar la corrida bancaria, o cambiaria, perdón. El salvataje de Trump, o las expresiones del Mm. secretario de Tesoro y la reunión con Trump, lo que tuvieron el efecto es de calmar ese malestar que hubiera sido, yo te diría, la señal definitiva de que el gobierno iba a perder las elecciones de medio término. Entonces, de esa situación lo rescató. Ahora, yo no sé si le mejora las posibilidades desde el punto en el que estaba. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si el gobierno va a sacar 35, 33, 36 y gracias a lo de Trump mejora sus posibilidades. Lo que sí estamos seguros es que por lo menos no lo lleva al fondo del infierno, ¿no? No, digamos, no lo hace llegar a la elección de octubre con el dólar a 2000 y un proceso inflacionario nuevamente en curso. Entonces, eso sí hubiera sido lapidario para el gobierno y probablemente el gobierno hubiera prácticamente jugado su suerte Ujú. en octubre, ¿Cómo ¿no? entendés, Claro. Facundo, cómo entendés vos que es el apoyo es después de la muestra de una elección ganada o es antes para poder ganar la elección? Es una combinación, ¿no? Porque, a ver, si el gobierno de los Estados Unidos, un mes antes de las elecciones y después de una derrota electoral en el principal distrito del país, interviene con declaraciones y señala que va a ayudar y que no va a dejar caer a su aliado, y eso tiene un efecto en los mercados sobre el precio de los bonos y sobre el precio de las acciones y calma el tipo de cambio, evidentemente el gobierno interviene en el proceso electoral de alguna manera, ¿no? De Estados Unidos. Por lo menos neutraliza una situación muy negativa en la que se encontraba el Por gobierno un de fin de Milei. semana, Ahora, un fin de semana duró, sí, claro, pero parece que eso no alcanzó. Entonces, claro. yo no sé si va a haber nuevas intervenciones de acá a las elecciones de octubre. El presidente también va a ser recibido en la Casa Blanca el 14 de octubre. Es decir,
unos 10, 12 días antes de las elecciones, no sabemos si ahí se va a anunciar algo más Claro. definitivo o se van a concretar cuestiones que todavía no se concretaron, y tampoco sabemos después de las elecciones qué va a pasar, porque me imagino que Estados Unidos también va a condicionar su ayuda al resultado del proceso electoral y a qué le va a pedir al gobierno argentino, porque nadie te ayuda, nadie Claro, te da la plata gratis, ¿no? claro, claro. Eso es, bueno, pero Totalmente. eso así, lo que pasa es que no conocemos la letra chica todavía, Claro, pero obvio. pero nos ¿Pero qué imaginamos te más o imaginas? menos, A porque ver, si un país, pero qué te imaginas y pero si vos? un país, si una potencia como Estados Unidos, que está Sí. disputando geopolíticamente con China el control de América Latina, te presta plata, imagino que te pondrá, por lo pronto, condicionalidades en tu relación con China. Es un punto. Sí. Ahí tenés un punto. Sí, No sí, sé qué será eso, si es el swap, si es la base china, si es las sí. exportaciones, las importaciones, no lo sé, pero algo de eso tiene que O haber. basta de supermercados Y chinos en después, el en Argentina, sí. Cualquier cosa. eso creo Cualquier que cosa. eso creo que lo de menos. Pero, y después, también me imagino que habrá condicionalidades en términos de acceso a inversiones, recursos naturales, etcétera, que Estados Unidos considera en términos geopolíticos estratégico tener acceso y que hoy tiene menos acceso probablemente que China, que en África o mismo en América Latina tiene una política más agresiva en ese campo. Entonces, es posible que haya algo de eso. Pero si vos me preguntás, No sabes. es Claro. todo rumores, ¿no? Rumor. No lo sabe Pará, y nadie. tengo otra Digo, pregunta. Otra no, no, pregunta. no vimos una Sí. letra chica, no No, vimos un obvio. Ni la acuerdo, vas a ver. no vimos nada. No, ni la vas a ver. Ahora, lo Probable- que te pregunto es otra cosa, probablemente. que es como el kit de la cuestión, porque la verdad que nosotros, a mí me parece como muy loco cuando nos paramos y miramos de lejos esto de, che, como que la gran solución es el préstamo que nos van a dar. A mí siempre, como que ya pienso que ya estamos como autómatas diciendo, qué bueno, viene un préstamo, nos vamos a salvar. Y en realidad no sé qué tan bueno es el préstamo. ¿Dónde está lo bueno del préstamo? Bueno, Que nos sigan prestando plata. ahí Esa es la que no tenés, entiendo. ahí, pero no hay una posición homogénea de los argentinos, ¿eh? Mm. Ahí vos tenés mitad y mitad de la sociedad, una mitad que obviamente ve con buenos ojos. Hay que desmenuzar también qué es que te preste, porque hay gente que puede pensar que está bien que te preste porque veía a la Argentina al borde del abismo y dice, bueno, por lo menos viene ahí y te rescata. Esto que yo te decía, che, el bañero me ahorcó, me apretó mucho ¿Vos alguna Sí. vez te tuvo que rescatar un guardavidas? Sí, pero ahí te voy a decir otra cosa. A mí sí, No, a mí sí, pero te a mí sí, escuché. en la Lucina del Está Mar, bien, en la Lucina del Mar. pero te puedo escuchar. Me y bueno, el guardavidas por ahí te aprieta un poco el cuello cuando te Sí, saca. Entonces hay gente que pero el prefiere guardavidas eso, no te va a pedir plata porque te salvó. Que no sé, no lo sé. No, pero es un laburo. El guardavidas está para salvar vidas, justamente. No, pero ya Te sé. puede poner un ñoqui porque te pusiste nervioso y para sacarte vivo No, te tiene que pegar ya un lo sé, ñoqui. yo Pero me parece que acá trato es de distinto. entender siempre cuando analizo la opinión pública, más allá de las posiciones políticas que podamos tener vos, yo, tu compañera, que el ciudadano de a pie que tiene niveles de politización más bajos, menores niveles de conocimiento profundo sobre geopolítica o sobre economía, sobre lo que está pasando en el mundo. Bueno, ese tipo que ve que la Argentina entraba en un proceso característico además de nuestro país, de descontrol en términos cambiarios, que tiene impacto inflacionario y que también complica mucho a los sectores populares. Entonces, mucha gente dice, bueno, prefiero esto antes que ahogarme. Obviamente, vos, quizás con una mirada de más largo plazo, estás planteando muy inteligentemente y decís, che, en el largo plazo es bueno esto, continuar endeudándose, pero esa es una discusión más profunda, es de otra índole. Y está bien, hay lugares para darlas y me parece excelente, y está bueno que los candidatos discutan sobre eso, es como modelo de país, y me parece bien, pero cuando vemos, digamos, a la gente opinar sobre esto, tenemos que entender que su mirada es mucho más a corto plazo. ¿Y qué veía? Veía, che, me estoy hundiendo. Bueno, viene Estados Unidos y me rescata. Y bueno, me rescata de ese abismo, de que el dólar se Sí, vaya a la mierda, de que la inflación se vaya a la mierda. Vos sí. podés decir, igual te va a pasar eso. Pero bueno, no todos entienden Claro, esa relación, ¿no? claro, no es Facundo, complicado. la verdad que es súper interesante, me quedaría charlando un montón, tengo que ir al informativo en punto, la verdad, perdón que te corte así, Anda porque me tranquilo. quedaría charlando un montón porque está buenísimo para debatir y Sí, un para temazo. profundizar en el tema. Quizás en otra oportunidad lo Sí, muy hagamos, dale. interesante. Cuando Dale, quieran me llaman. dale. Cuando quieran me De llaman, una, de ¿eh? una. Dale, Facundo, un abrazo grande.
Chao, chao. Facundo Nehamkins, analista político, viendo un poquito qué está pasando y cómo está el gobierno de cara a las elecciones de octubre. Radio Buenos Aires.